para que se pueda realmente hacer una interpretación. Vamos a ver, tengo una pregunta. Me preguntan si voy a subir la clase. Bueno, sí, en este momento acabo de activar la grabación. Lo que se grabe, pues con mucho gusto lo puedo publicar. Ok. Sigamos. Este documento ya usted lo puede bajar ahí de la plataforma, de la página de Weebly. Ya lo puede bajar en este momento si gusta. Ok. Entonces, en términos generales, estamos hablando de un texto que tiene características específicas, ¿verdad? Que van estableciendo algunos elementos muy particulares que le van dando forma a través del lenguaje HTML a lo que constituyen las páginas web. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir con esto? Vamos concluyendo que cada una de las páginas web que nosotros vemos están hechas de puro hipertexto. O sea, es un texto lo que digamos, le dan vida a las páginas web. Pero están basadas en una estructura de un lenguaje llamado HTML. ¿De acuerdo? Y ese lenguaje con esa estructura es la que los navegadores interpretan cada vez que yo cargo una página en mi navegador. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Entenderlo, porque eso me dice a mí, ok, o sea, ¿por qué cada vez que yo quiero estar en Internet tengo que abrir el Google Chrome o tengo que abrir el Mozilla Firefox o tengo que abrir el Internet Explorer o tengo que abrir el Opera? O sea, cualquier navegador de Internet. Yo no abro Excel, yo no abro Word para poder navegar en Internet, por ejemplo. Entonces, estoy abriendo un programa específico que sabemos que es parte de los navegadores de Internet para que yo pueda usar los servicios de Internet. Entonces, desde la primera página que se abre, yo lo que estoy viendo es lo que el navegador está interpretando en términos de hipertexto, en términos de lenguaje HTML. ¿De acuerdo? Entonces, en términos ya generales y como conclusiones, eso es cuando hablamos de hipertexto y también de HTML. Acá yo les dejo un vínculo acá para que ustedes vayan a la referencia donde hay más información para que ustedes puedan ampliar más este término. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es HTML y una definición también. Entonces, hablamos de que HTML es el lenguaje de marcas de hipertexto. ¿Ok? O sea, que es lo que hemos estado hablando. La estructura o el formato de este lenguaje de programación de páginas web maneja o se basa en las figuras principales llamadas marcas de hipertexto. ¿Y cuáles son esas marcas de hipertexto? En el ejemplo, usted tiene en la pantalla usted tiene una figura del lado derecho y tiene marcas, y esas marcas están encerradas entre símbolos de menor y mayor. Por ejemplo, en la imagen, debajo del texto que dice HTML en azul, tiene usted una marca que está encerrada entre menor y mayor que dice HTML con minúsculas. Esa es una marca. Otra marca dice head y tiene algunos argumentos a la par.
y al final tiene el símbolo de mayor, ¿verdad? Que está cerrando esa marca. Luego hay marcas como Title, hay otras marcas como Script Type, y hay eh, muchas más marcas que son llamadas tags, o sea, T-A-G, o sea, tag, o sea, el tag HTML, el tag head, el tag title, el tag script o la marca HTML, o sea, esas son, esas son las marcas que componen al lenguaje HTML. Entonces, aquí hay algo importante también de mencionar. Cada vez, o sea, desde que nació por allá en 1991, 92, empezó a salir la primera versión del lenguaje HTML. Y conforme ha crecido o conforme ha evolucionado este lenguaje HTML o el lenguaje de páginas en Internet, pues ha crecido en cantidad de marcas, ha crecido en marcas un poco más dinámicas, un poco más interesantes. Entonces hay versiones, por decirlo de esa manera, del lenguaje HTML que cada vez los navegadores de Internet para poder interpretar las nuevas marcas de las nuevas versiones que van saliendo, también han tenido que evolucionar. O sea, los navegadores de Internet, a cada rato, si usted se fija en su navegador de Internet, hay opciones que le van diciendo a usted qué versión tiene de su navegador. Y esas actualizaciones muchas veces se llevan a cabo de manera automática, sin que nosotros las ejecutemos de manera específica. Y ahí, pues, es donde se van haciendo las actualizaciones de los navegadores de tal manera que cuando estos navegadores reciben un flujo de código o de instrucciones HTML de una página web o de un sitio en Internet, pues básicamente lo que están recibiendo es un conjunto de marcas como lo que ustedes tienen ahí, ¿verdad? En la imagen. Y si, por ejemplo, dentro de ese conjunto de marcas viene alguna marca que su versión de su navegador no hace una buena interpretación porque no conoce esa marca o no conoce ese tag, pues sencillamente lo que hace es ignorarlo. Y la parte de la página que llegó hasta su máquina, pero que su versión de su navegador no tiene la capacidad de poder interpretarlo adecuadamente, sencillamente usted no va a ver esa parte de la página cuando el navegador ya le muestre, ¿verdad? Todo lo que son los componentes de la página. Entonces ahí son problemas de que la versión de su navegador no está interpretando o sencillamente no conoce esas marcas para poder interpretarlas. Por eso es importante pues pensar que cuando una página no funciona bien y usted ve que en otras máquinas sí, entonces también es totalmente válido pensar en la actualización de las versiones de los navegadores. O sea, chequear esa parte para poder venir y decir, ah, ok, sí, aquí tengo que hacer una actualización de este navegador. Entonces ya se preocupa usted de ver cómo es que se actualiza la versión de su navegador. ¿Ok? Entonces, en términos generales, así es como funciona esto. O sea, nosotros lo único que hacemos es un intercambio terrible de código HTML cada vez que nosotros estamos navegando. Y eso, hay un trabajo detrás de ese programa llamado Google Chrome o llamado Mozilla Firefox. Este es un chanzal de estar interpretando. O
sea, él lo que está haciendo es interpretando puramente hipertexto, ¿verdad? Está interpretando puros tags de HTML y está diciendo, aquí tengo que poner una imagen, aquí lo tengo que centrar, aquí lo tengo que poner en negría, aquí lo tengo que poner en tamaño 36, tipo de letra tal, aquí tengo que poner un fondo tal, aquí tengo que poner este efecto, o sea, cada una de las marcas o tags que vienen en el HTML le indican al navegador qué poner y cómo ponerlo, porque van todos los argumentos en cada una de las marcas del HTML para indicarle al navegador de qué manera tiene que mostrar cada uno de los elementos dentro de esa página. ¿De acuerdo? Eso es muy interesante. Eso es muy interesante porque es mucho trabajo. Y nosotros como usuarios o los usuarios en general, sencillamente nos encargamos de dar clic, 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 ¿verdad? Porque yo lo único que quiero es navegar. Pero el navegador que usted está usando está haciendo un montón de trabajo interpretando todo el código HTML que recibe, ¿verdad? Entonces, ahí está lo interesante, ahí está la magia, ¿verdad? De la navegación o de las páginas web. O sea, que es lo que visualmente yo puedo ver. Muy bien. Ahora vamos a pasar al tema de servidores web, porque a mí me dicen, yo les digo a ustedes, la red internet es una red mundial. Y cuando hablamos de mundo, estamos hablando de todo el mundo. ¿Ok? O sea, es una pandemia de servidores, o sea, valga el uso del término, ¿verdad? Porque en todo el mundo está cundido de servidores. Así como yo les muestro ahí en la imagen, ya existen servidores en todos los países del mundo, ¿de acuerdo? Y esos servidores, ojo, yo desde mi lugar, aquí en mi casa, usted en su casa, con acceso a internet, o sea, es lo único que uno necesita para poder llegar físicamente a consultar o a ver las páginas web que pueden estar almacenadas en cada uno de estos servidores en el mundo. ¿De acuerdo? Imagínense, o sea, eso que yo estoy diciendo. Yo ahora puedo entrar a mi navegador de internet y poder entrar a un servidor que está en una ciudad en Nueva Zelanda, por ejemplo. ¿Será que cuando yo entro a ese servidor me dice, hola, ¿qué tal? Yo estoy en Nueva Zelanda? Eso no existe, o sea, no lo vemos. Cada vez que navegamos y entro a algún servidor y yo visualizo una página web, no me dice de dónde viene esa página como tal. O sea, podemos buscar formas de averiguar de dónde viene, sí, sí se puede, pero son procesos un poco más técnicos, de más concepto, de más conocimiento, para tener una idea de dónde está físicamente ese servidor, de dónde provienen ese hipertexto de esas páginas. Entonces ahí sale otro tema interesante, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible? Yo tengo millones de servidores a nivel mundial, porque cada país puede tener miles de servidores solamente en el país. Imagínese usted en Estados Unidos, ¿cuántos servidores de internet o cuántos servidores web, o sea, que nos pueden mostrar a nosotros páginas web pueden haber en Estados Unidos? Y no digamos en China. ¿Y cuántos creen que pueden haber en Guatemala? O sea, son datos que llaman la atención. Son datos que de alguna manera
valdría la pena hacer una investigación, ¿verdad? O sea, ¿cómo ha sido el crecimiento de servidores de Internet por país desde el año 2000, por ejemplo? Y si usted lo hace desde el año 1990 hasta el año 2020, se va a dar cuenta que en la década de los 90, a finales del 90, hasta el 2010, diría yo, usted va a ver un crecimiento exponencial, o sea, que se dispara, ¿verdad? Increíblemente, porque fue el punto en el tiempo en el cual el servicio de, de Internet llamado el servicio web o HTTP, que es el de las páginas web, este servicio realmente explotó, por decirlo de esa manera, en ese rango de años, desde 1990 hasta el 2010. Si viéramos esas estadísticas, hay un crecimiento terrible de servidores en Internet. Entonces, todo ese crecimiento ha hecho que se forme algo como lo que ustedes están viendo. Esto constituye, ¿verdad? Todo lo que existe en Internet. O sea, todo lo que ustedes ven acá, cada uno de estos servidores tiene su propia identificación, tiene su propio nombre. Cuando yo hablo de identificación, vamos a pensar en dos cosas. Vamos a pensar primero en un nombre, ¿de acuerdo? Así como nosotros, ¿verdad? Yo tengo el nombre Crescencio Chan. Muy bien. Pero también tengo un DPI, o sea, es como mi identificación numérica, es como mi forma, sí, es como mi dirección física, así le voy a llamar, es como mi dirección IP. En este caso, los servidores web en todo el mundo, cada uno de ellos, su identificación está compuesta de un nombre, ¿de acuerdo? Entre los nombres tenemos que entender que son cosas como gmail.com, sony.com, umg.edu.gt. Esos son los nombres de cada uno de los servidores. Pero cada uno de ellos también tiene asociada una dirección IP. ¿En dónde puedo yo encontrar a cada uno de ellos de manera física? Ahora, ¿por qué razón la identificación de cada uno de los servidores está compuesta de esos dos valores? A ver, primero, ¿por qué tiene un nombre cada servidor? La razón es muy sencilla y es que nosotros como seres humanos entendemos más fácilmente lo que es un nombre. Cuando yo escribo gmail.com es muy sencillo para mí como ser humano. Pero si me dijeran, mira, para poder entrar al servidor de Gmail, tenés que usar la dirección 197.206.85.48. Ah, muy bien. Ah, y para usar yahoo.com tenés que usar la 203.97.104.85. Ah, muy bien. Sí, pero mira, tengo 2 millones de servidores adicionales y cada uno de esos servidores tienen su propia dirección de IP. ¿Será que yo me voy a aprender esos 2 millones de direcciones? No, ¿verdad? O sea, no es así como funciona. Entonces, por eso la parte del nombre de cada servidor me sirve como ser humano para comprender fácilmente y tener acceso fácil. Pero no tampoco significa que yo tenga que aprenderme los 2 millones o n millones de nombres existentes en el mundo. Ese trabajo me lo ahorra
algo que nosotros hoy utilizamos en términos de una aplicación en Internet que se llama google.com. Google es un buscador, es un motor de búsquedas en Internet. Cada vez que a usted le interesa entrar a conocer sobre algún tema específico, digamos, primera generación de computadoras. Si a usted le interesa ese tema, ¿qué hace? Abre su navegador, entra a la página google.com, eso es muy fácil, pues la que uso frecuentemente para hacer mis búsquedas. Luego lo único que hace es poner el tema, ¿verdad? En la caja de texto, usted pone el tema, ahí vamos a poner primera generación de computadoras, enter, y entonces google.com lo que hace es darle a usted, o sea, primero lo que hace es consulta su base de datos, relaciona todo lo que puede relacionar en vías de ese tema que usted ingresó y le despliega un resultado. Y en ese resultado, usted o yo como ser humano nos encargamos de evaluar si lo que me está mostrando me sirve o no me sirve. O sea, no quiere decir que él me va a encontrar de manera específica lo que yo quiero. Pero algo que ha hecho muy eficiente a Google es que de 10 búsquedas que yo hago con google.com, casi las 10, si no es que 9, sí le atina a lo que yo busco. Eso lo ha hecho muy eficiente. Pero ¿cómo logra eso Google? Lo logra a través de la implementación de algoritmos de búsqueda en sus bases de datos en base a las entradas que los usuarios le dan a través de esa caja de texto que es donde ingresamos el tema. ¿De acuerdo? O sea, Google ha hecho su parte también, pero al final el resultado es que me ha sido muy, muy acertado. Me ha hecho bastante clic y me ha dado todo eso. Lo que ha generado es una gran eh, confiabilidad, por decirlo de esa manera, al extremo de que ahora casi que es automático, ¿verdad? Cuando yo digo, mira, vamos a investigar en Internet un tema tal, ni siquiera estamos preguntándonos, mira, ¿quieres usar Google? ¿Quieres usar Yahoo para buscar? ¿Quieres usar, no sé, metabuscadores o qué sé yo? Cualquier otra. Yo no estoy hablando de seleccionar un motor de búsqueda. ¿Se da cuenta? O sea, casi que de automático pensamos en que, vamos a investigar en Internet. Ok, pues abrite Google de una vez. O sea, casi que de cajón, Google nos ha ganado, ¿verdad? Nos ha ganado, pero es por ese nivel de certeza que ha tenido en los últimos 10, 15, 20 años o 25 años, que es lo que le ha dado ese puesto, esa posición. Bueno, pero aquí hablamos del nombre y yo dije que la identificación tenía dos valores. Entonces está el nombre de cada servidor que me sirve a mí como ser humano para hacer búsquedas en el navegador, etcétera, etcétera. Pero está la otra que se llama dirección IP. Esa es una dirección física que maneja cada uno de estos servidores en el mundo, ¿de acuerdo? ¿Y para qué sirve? O sea, cada una de estas direcciones, cada uno de estos millones de direcciones, ¿para qué sirve? Bueno, ahí es donde entra la parte física, la parte puramente electrónica, porque todo lo que ustedes ven desplegado en el mundo tiene una explicación. ¿Cómo es posible que Internet sea una red de tipo mundial y yo pueda realmente entrar a cada uno de ellos? O sea, el ser humano no solo porque lo piensa ya va a estar entrando, no, tiene que crear una infraestructura. Tuvo que crear una infraestructura física
Y eso fue creado en términos electrónicos que hacen posible esa comunicación de hipertexto viajando desde cada uno de estos servidores, si es que yo quiero entrar a ellos, para que viaje ese hipertexto o ese HTML desde cada uno de ellos hasta mi computadora. ¿Cómo es que se lleva a cabo? ¿Ok? Ahí hay una serie de cosas bien interesantes y aquí tengo que mezclar al primer actor. Y ese primer actor se llama DNS. O sea, ese señor es el que me hace el primer paso. Porque cuando usted escribe la dirección de internet google.com en su barra arriba en el navegador donde pone las direcciones de internet y le da enter, ¿ok? Una vez que usted termina de escribir la palabra .com y le da enter, después del enter, usted piense que lo primero que se lleva a cabo es que el DNS toma google.com y busca dentro de una base de datos qué dirección IP le corresponde a google.com. La encuentra y ¿qué hace con esa IP? Lo que hace con esa IP es que se la traslada a otra figura o a otro componente que se llama protocolo de comunicaciones de Internet. Aquí el actor principal se llama, o sea, el protocolo de comunicaciones en Internet se llama TCP diagonal IP. ¿De acuerdo? TCP diagonal IP. Ese protocolo tiene la capacidad de ir al nivel más bajo, al nivel electrónico, y hacer de alguna manera una búsqueda física del servidor que le corresponde la dirección IP que el DNS le dio, que le dijo, mira, esta IP le corresponde a google.com. Con esa dirección IP, electrónicamente, o sea, toda esa telaraña que usted mira ahí, ¿verdad? En la imagen, cada uno de esos puntos brillantes se convierte en un router o en un router de manera que electrónicamente funciona una lógica que hace posible encontrar al servidor que tiene esa dirección IP. ¿De acuerdo? O sea, es una comunicación a bajo nivel, que es el nivel electrónico, a través de toda la infraestructura física de Internet. Y aquí yo lo digo muy fácil, pero tenemos que pensar en lo siguiente. Supóngase usted que quiere entrar a, no sé, prensalibre.com desde su casa. Y usted le da enter ahorita. Tiene el DNS, busca la dirección IP, se la da, se la pasa al TCP/IP. El TCP/IP empieza y dice, ¿cómo encuentro yo a esta IP? Bueno, físicamente, ahora pensemos físicamente. Usted está en una computadora conectado ya sea con un cable de red o ya sea con señal de inalámbrica. Esa comunicación que usted tiene en ese momento, cómo es que el protocolo tiene o sea, puede comunicarse, ¿verdad? A nivel de ese cable, o sea, ahí ya son pulsos eléctricos o ya son señales electromagnéticas, si es que es Wi-Fi, cómo es que viaja. Y ahí es donde entra la parte binaria. Yo les había explicado un poco del sistema binario de ceros y unos que está asociado con el código ASCII y aquí es totalmente aplicado porque esa dirección IP que corresponde a Google o a prensalibre.com, esa dirección IP es trasladada al código binario
y esos ceros y unos son los que se van en términos de señales eléctricas o señales electromagnéticas, según el medio físico que utilice para comunicarse. Entonces, si usted utiliza señal inalámbrica en su casa, usted está pegado a una red que le da el router de su casa. Pues ese router no es inalámbrico. A usted le instalan un cable, ¿verdad? Hasta ese router. Pues el router lo que hace es que manda la señal hacia sus puntos centrales de su proveedor y luego esa señal puede viajar de manera combinada con medios físicos donde haya un cable coaxial de calibre bastante grueso y luego puede cambiar a una parte de fibra óptica. Probablemente haya una señal o una comunicación de tipo satelital. Eso no lo sabemos. O sea, cada vez que nosotros queremos acceder a una página web, existe una combinación de posibles, o sea, de medios de comunicación en los cuales va viajando toda la información. Y si la comunicación de verdad le da la vuelta al mundo, ya se imagina usted cómo hace para pasarse de país en país, de continente en continente. Entonces, esto es muy interesante. Yo al final de esta presentación les dejo una serie de enlaces y quiero que los vean, que los estudien, que tengan ustedes, de verdad le puedan dedicar tiempo para ver estos videos. Fueron seleccionados de manera muy, pues, muy detallada, voy a decir, para que el contenido pueda llegar cuando usted esté viendo estos videos. Entonces, lo que yo le estoy hablando, fibra óptica, cómo se instala, por ejemplo, a nivel, ¿cómo se dice? En el océano, ¿de acuerdo? O sea, debajo del océano, cómo se instala la fibra óptica, cuánta distancia puede aguantar una señal a través de la fibra óptica, qué diferencia o cómo funciona la fibra óptica. Ahí están esas respuestas en esos videos. Cómo funciona hoy por hoy que tenemos teléfonos inteligentes. Si yo uso internet, ¿cómo es que llega toda la información a mi teléfono? Y yo puedo, desde mi teléfono ya puedo usar el internet tal y como lo uso en cualquier computadora de escritorio o portátil. O sea, ¿cómo es que llega hasta el teléfono? O cualquier cosa que nosotros hablemos acá, yo traté de encontrar ese material adecuado para que usted tenga un conocimiento mucho más amplio. O sea, yo en esta clase no puedo venir y abarcar en detalle todas las cosas. Por eso es que es importante que usted complemente con esos videos, con ese material que yo le he dejado ahí. Sí, así es de que de todo esto hay mucho que ver y hay mucho que aprender y por lo menos le voy a pedir que vea esos videos que están ahí. Hay uno, hay uno que se llama Los Guerreros de la Red, que le dicen, que le explican a uno cómo es que se lleva a cabo la partición de la información, o sea, la construcción de los paquetes de información cada vez que el protocolo TCP/IP necesita armar los paquetes de comunicación. Hay otro video que le muestra a usted que los paquetes se van por diferente camino buscando un mismo destino y cómo la lógica hace que lleguen todos al mismo punto. O sea, eso es bien, bien interesante, ¿verdad? Por eso se los dejo ahí en el listado de materiales que hay al final de esta presentación. Bueno, pasemos a la siguiente. Entonces, esto es una recopilación o es una
muestra, es un diagrama de cómo es que la información, cómo es que cuando usted consulta una página web que está en un servidor, tiene esa, digamos, cómo es que llega. En realidad está demasiado abstracto todavía, porque si usted está en su computadora aquí bien sentadito, y luego sencillamente hay una comunicación hacia lo que es la nube, o sea, la nube es internet, básicamente. Luego, en esa nube, pues se lleva a cabo la ubicación de este señor que se llama web server, que no es más que un computador, pues, más potente que una computadora normal y que tiene almacenados los archivos o las páginas que usted visualiza en su computadora, de manera que esta información, el HTML que le corresponde a esta información, es trasladada por la misma línea, digámoslo así, por internet y llega hacia la computadora. O sea, eso es la representación gráfica de una comunicación cada vez que usted consulta un sitio web en internet o un web server, ¿verdad? De esos millones de servidores, según por donde uno ande navegando, en realidad no lo sabe uno, ¿no? Pero por cada uno de ellos se lleva a cabo esta representación. Muy bien. Pues ahora vamos un poco concluyendo con temas que ya hemos hablado. Entonces, los navegadores web, dijimos que interpreta el lenguaje HTML, ¿de acuerdo? Dentro de los más populares, aquí están estos tres. Está Google Chrome, que creo que es uno de los, si no es que el que más se utiliza, que es el que está aquí arriba representado. Está el Mozilla Firefox, que es este de acá. Y está el Internet Explorer. Ese es un navegador cuyo fabricante pues es Microsoft. Y pues existen más navegadores de Internet que son poco usados, como por ejemplo el Opera. Hay otro de Linux, no me recuerdo en este momento cómo se llama, pero existe ahí otro. Ah, y así pueden haber algunos otros. O sea, no, yo diría que habrán unos 10 o 12 navegadores hoy en día que pudiéramos hacer una lista. Pero estos tres son los más populares, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí les pongo una ventana también de la visualización de una página web, pero a lo interno, esa página web está compuesta de puro código HTML. Muy bien. El siguiente punto es hablar de protocolos de comunicación. Cuando hablamos de protocolos de comunicación, primero tenemos que entender qué es un protocolo. ¿Qué es un protocolo de comunicación? Aquí tenemos una definición y básicamente es la definición de reglas que permiten que dos o más entidades de un sistema se comuniquen entre ellas para transmitir información. Por ejemplo, usted y yo en este momento estamos utilizando un protocolo de comunicación. Yo hablo, usted recibe, usted procesa, entiende, ¿de acuerdo? Si usted me quiere hacer una consulta, me interrumpe, yo vengo, le atiendo, escucho su consulta, luego proceso y luego preparo una respuesta, le respondo a usted, usted recibe la respuesta, procesa, si no comprende, vuelve a preguntar, yo vuelvo a recibir, proceso, vuelvo a responder. O sea, ese es el protocolo. Como quien dice, estoy aplicando las reglas de cómo es que usted y yo nos podemos comunicar.
¿Y qué estamos transmitiendo? Es información, pero en forma verbal. Yo le estoy transmitiendo conocimiento, usted me está transmitiendo también conocimiento y así. O sea, ese es el protocolo de la comunicación que estamos usando. Entonces, esto trasladado a lo que es el entorno de Internet es similar, es similar. Entonces, aquí tenemos del lado derecho un conjunto o los protocolos de comunicación más importantes que se utilizan en Internet hoy en día. Y el primero que está arriba se llama HTTP. ¿Qué quiere decir HTTP? O sea, HTTP son siglas que significa hipertexto, transfer protocol. O sea, protocolo de transferencia de hipertexto. ¿De acuerdo? Este protocolo de comunicación que sirve para la transferencia de hipertexto es el que utilizan precisamente los navegadores de Internet. O sea, el servicio web está asociado directamente con este protocolo llamado HTTP. ¿Ok? Si usted viene, abre su navegador, va a ver, o sea, usted viene, pone solo google.com, pero si usted se fija, el navegador viene y le antepone. Si es en el caso de Google específicamente, le va a anteponer HTTPS //. No es específicamente HTTP, nada más. Pero el HTTPS lo único que es una variante del HTTP que hace más segura la comunicación. O sea, de eso podemos hablar un poco más detalladamente después, pero generalmente es HTTP. Entonces, el HTTP es el protocolo que se está usando para poder hacer ese intercambio de comunicación entre el servidor web y la máquina que yo estoy usando o la máquina que usted como usuario de Internet está usando. Entonces, se relaciona de manera directa el protocolo HTTP con la navegación web, ¿de acuerdo? Entonces, también asociamos, del lado derecho yo tengo un 80 entre paréntesis. Yo le pongo ahí un 80. Ese 80 o esos números que están ahí de color negro se llaman puertos, ¿de acuerdo? O sea, decimos el puerto para el protocolo HTTP es el puerto 80. En realidad, esto tiene que ver, o sea, cuando hablamos de puertos, estamos hablando como de ventanillas de atención de cada uno de los servicios en Internet. Imagínesela como que fuera una ventanilla y alguien le está atendiendo ahí. Todas las peticiones de HTTP llegan por un puerto 80. Es como decir, yo me voy a la ventanilla 80 y ahí me van a dar a mí la información de las páginas web que yo quiero. O sea, es parte del protocolo. O sea, esa comunicación que yo estoy tratando de que usted comprenda en cuanto a la consulta de páginas en Internet, es más o menos así. O sea, no lo imaginamos así. En realidad, todo esto funciona en toda la lógica de una tarjeta de red. Fix. Cada uno de esos servidores en el mundo tienen tarjetas de red. Así como nuestras computadoras tienen tarjetas de red o interfaces de red, que es lo mismo, manejan o pueden manejar
ventanillas de atención de cada uno de los servicios que se prestan en esa tarjeta. Entonces, para un servidor en Internet, usted puede tener una ventanilla de HTTP, donde se atienden todos los requerimientos de las páginas web. ¿Y por qué digo esa ventanilla? O sea, quiere decir que puede haber otra ventanilla. O sea, cuando yo digo pueden haber otras ventanillas, que significa que en ese mismo servidor pueden atenderse otros servicios. Físicamente hablando, por la misma tarjeta de red, por la misma interfaz de red, solo que en puertos diferentes. El caso más claro acá viene siendo que un servidor tenga servicio web y que ese mismo servidor también tenga servicio de SMTP, que sería el correo electrónico. Entonces, pero lo que hace la diferencia es las ventanillas o los puertos que corresponden a cada uno de los servicios que se dan en esa tarjeta de red o interfaz de red. ¿Ok? Entonces aquí vamos a cerrar el círculo, porque la tarjeta de red o la interfaz de red de cada servidor es quien tiene asociada la dirección IP de la que yo estaba hablando. Yo estaba hablando de que cada servidor en el mundo tiene asociada una dirección IP. Entonces, la tarjeta de red de cada servidor es la que tiene asociado esa dirección IP. Y para hacer la distinción de poder, o sea, para poder atender varios servicios en ese servidor, pues lo que se hace para diferenciarlo es que se utilizan puertos diferentes para poder atender cada uno de los servicios. ¿Ok? Imagínense, o sea, si hay millones de servidores en el mundo y todavía digo que por cada uno de ellos pueden haber varios servicios que se identifican por puertos diferentes, ya se imagina usted cómo es el tráfico en Internet. O sea, ya se, electrónicamente hablando, esto es una locura. Es una locura, eh, yo quiero que ustedes vean ese video, creo que es el segundo de la lista, que se llama Los Guerreros de la Red. Ahí ustedes van a ver cómo es que van los paquetes, van y vienen los paquetes de información y hay hasta colisiones. O sea, las colisiones es donde se pierden los paquetes, se destruyen los paquetes porque chocan, digámoslo así, chocan y se destruyen. Por lo tanto, ya no llegan a sus destinos. Y si ya no llegan a sus destinos, el protocolo llamado TCP/IP tiene la capacidad de regenerar esos paquetes que no llegaron. Imagínense qué nivel de control está aplicando el protocolo TCP/IP para que nosotros como usuarios de Internet pues consumamos de manera eficiente cada uno de los servicios que se prestan. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, volviendo a este punto, HTTP se asocia con el servidor web como tal. Luego tenemos otro protocolo de comunicación que se llama SMTP, que quiere decir single, o sea, de simple. Mail, la M es mail de correo. TP es transfer protocol. O sea, es protocolo de transferencia de correo simple. Esto es lo que se asocia al correo electrónico. Este es el protocolo que se usa para la función del correo electrónico que nosotros usamos. Y para ello, los servidores utilizan puertos como el 25, que se dice es para sacar correo, y es el 110 para poder jalar correo desde un programa cliente como Thunderbird, como Outlook, ¿de acuerdo?
Entonces se utilizan estos puertos. Luego hay otro protocolo que se llama FTP. El protocolo FTP significa File Transfer Protocol, o sea, protocolo de transferencia de archivos. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo bajo un documento de cualquier página de internet, lo que se usa ahí es el protocolo FTP, utilizando puertos como el 21 o el 22. El 22 es un FTP seguro, así se le llama. El 21 es un FTP que no sea seguro. Cuando yo digo es seguro o no seguro, la diferencia es que en el FTP seguro se aplican algoritmos de encripción. O sea, la información es encriptada o es cifrada para viajar. O sea, lo que viaja es información, pero encriptada. O sea, si yo, por ejemplo, si yo uso, si yo quiero transferir la palabra mamá, si yo uso el puerto 21, solamente estoy usando FTP no seguro. Entonces la palabra mamá de un punto a otro viaja así de manera plana. MA. Eso significa que si alguien en el medio de la transmisión viene y hace el robo de esa información, pues va a entender fácilmente que lo que yo estoy mandando es mamá. Pero si yo utilizo un protocolo seguro como el FTPS, o sea, el FTP seguro por el puerto 22, entendemos que la información va encriptada. Entonces, yo sé que mando la palabra mamá, pero a la hora de que roben en el medio de la transmisión, se roben lo que va encriptado, lo que seguramente puede recibir el ladrón en este caso, sería cosas como 09A1. ¿Y qué es 09A1? Él no entiende, o sea, el ladrón no va a entender que yo estoy mandando la palabra mamá, ¿de acuerdo? Entonces, el FTP seguro o el HTTP seguro, todos los protocolos seguros lo que hacen es aplicar algoritmos de cifrado o de encripción para que la información viaje encriptada, viaje en clave y en caso de que sea robada, que no logren interpretar la verdadera o el verdadero significado de la información. Muy bien, pues y por último está Telnet. Telnet es un protocolo que se usa mucho para lo que son las conexiones remotas. Las conexiones remotas son muy usadas ahora, ¿no? Si pensamos en cosas como TeamViewer, Anydesk, LogMeIn, digamos, plataformas para conectarme remotamente hacia lo que son, pues obviamente puntos remotos, pero Telnet es un protocolo que se usa mucho para conectarse remotamente hacia servidores. Yo aquí en mi casa, por ejemplo, puedo conectarme remotamente hacia los servidores de la empresa donde trabajo y poder ejecutar instrucciones de administración de los servicios de esos servidores desde acá, desde mi casa. Pero para poder hacerlo, hago uso de protocolos como Telnet. Realmente Telnet ya no se usa, pero se usan otros, ¿no? Como el SSH, el seguro, el Secure SSH. O sea, son de diferentes formas, pero el protocolo como tal se puede seguir representando como Telnet. Y cada uno de estos, pues, no específicamente usarán el 23, el puerto 23, utilizarán otros, pero básicamente en esta presentación lo que se pretende es dar a conocer que existen puertos asociados a cada uno de los protocolos de comunicación que se utilizan en Internet.
que así funcionan. De hecho, estos mismos puertos que yo les estoy dando a ustedes, el 80, el 25, el 110, el 21, el 22, el 23, el 19, el 80-80, vean, esos son puertos bastante estándares, pero a la larga son configurables. ¿Ok? O sea, cuando yo digo que son configurables, quiere decir el día de mañana que ustedes estén instalando un servicio de HTTP en un servidor, van a poder tener la posibilidad de decidir si quieren trabajar con el puerto 80, que es el puerto por default, o usted le quiere modificar ese puerto y usted no quiere que funcione en el 80, usted quiere que funcione en el 88. Bueno, está bien, pues, o sea, ponga lo que funcione en el 88. Cada uno de estos servicios, cuando se instalan, se tocan algunos parámetros de configuración en sus archivos internos, y en uno de ellos usted le puede cambiar el número de puerto por el cual usted desea que funcione. Bueno, chicos, esto sería en la parte de los puertos. Y aquí está el listado de material que yo les estaba hablando. Primero tenemos la guerra de los navegadores, que eso ya se los había compartido de alguna manera. Usted me imagino que ya lo vio. En ese video hay cómo es que surge el primer navegador de Internet, cómo es que Microsoft se asusta y se siente amenazado y entonces empieza a tener un conflicto, ¿verdad? Con los creadores del primer navegador. Entonces, y una serie de cuestiones ahí que son bien interesantes. Los guerreros de la red es un video que muestra a bajo nivel cómo funciona la lógica, cómo funciona ese preciso momento después de que usted le da enter, después de escribir la dirección de una página web, al darle enter y al recibir usted la información, todo lo que sucede después del enter hasta que usted recibe la información cuando usted logra ver ya la página web. ¿Cuánto puede pasar hoy en día? Después de que usted le da enter, ¿cuánto tiempo pasa para que usted vea esa página? Pues van a pasar 2, 3 segundos, ¿verdad? O sea, un tiempo aceptable. Si ya van 20 segundos y no sale la página, ¿usted qué hace? O se pasa a otra página, o le da por ahí un F5 o para recargar la página, y listo. Pero en esos 3 segundos que se aceptan como normal, 3, 5 segundos, ese video de los guerreros de la red le explica a usted qué es lo que sucede. Luego hay un video de la historia de Internet para poder tener una secuencia ahí y poder entender esa parte. Luego, cómo funciona Internet, toda la infraestructura, la arquitectura, ¿de acuerdo? Luego tenemos uno de servidores de nombres, o sea, cómo funcionan los servidores de nombres, para qué sirven, cómo funcionan. Luego hay otro que se llama 4000 kilómetros de cable submarino. Eso le da a usted la idea de cómo es que se prepara un barco con un montón de fibra óptica para ir a instalar en el océano. Hay otro de cómo funciona la fibra óptica. Aquí es este tema de cómo funciona la fibra óptica. No pretendo que ustedes dominen el tema como tal. Aquí hay muchos conceptos de física, muchos conceptos que en este momento no lo van a entender, pero quiero que lo vean porque le va a dar a usted la visión de por qué se usa fibra óptica, por qué es diferente a los demás medios de transmisión que podemos utilizar o que se pueden utilizar. Y por último, un video sobre lo que son las redes de computadoras. Ustedes en este momento están en un curso básico, están en un curso en el cual
hay que agarrar mucho concepto, hay que leer bastante, hay que preguntar bastante, hay que ver mucha información para poder tener una buena base de todo lo que hoy en día existe. Y lo bueno es que hay materiales. Lo bueno es que hay materiales y solo es cuestión de ponerse a leer o sea, ponerse inquieto, como decimos, ¿verdad? O sea, tener un poco de iniciativa, de querer aprender cada cosa. Les juro que estos temas tuve que ver unos 20, 30 videos para poder seleccionar estos. Hay más, pueden haber mejores, pero seguramente no los vi. Pero aquí está lo que yo les puedo compartir de la mejor calidad que yo pude ver y espero que les pueda servir de mucho. Entonces, con esto termino la presentación. Quiero ver si tengo algo pendiente acá. No tengo esto, solamente les quiero recordar que, que la universidad está organizando para que el segundo parcial y el examen final se lleven a cabo a través de la plataforma de Blackboard. Y para ello también está organizando capacitaciones para estudiantes. De manera que ustedes deberían de abocarse. Y yo ahí ya puse un anuncio en la plataforma de Blackboard con el acceso. O sea, ahí les puse el link para que ustedes vayan a la página en la cual van a poder ver la información de las capacitaciones que ustedes pueden o deben de tomar. De manera que yo les pido por favor que todos vayan hacia ahí, que se enteren de esa información. Nosotros vamos a crear los exámenes ahí. Solamente estamos pendientes esperando las fechas en las cuales ellos van a autorizar que se lleven a cabo los segundos parciales. Entonces, ahí al recibir la capacitación, ustedes se van a enterar de los detalles, ¿verdad? De cómo son los procesos de evaluación que ellos están organizando para que le den validez, ¿verdad? A los resultados que cada uno de ustedes vaya a obtener. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Bueno, chicos, yo espero que les haya gustado mucho este tema. A mí me fascina mucho, me gusta mucho. Me he dedicado a estudiar bastante sobre esto pues me gusta compartirlo también. A mí me emociona mucho el tema cuando lo explico y por eso espero que a ustedes también les guste mucho. Estudienlo, pregúntenme cuando ustedes quieran, puedan. Yo con mucho gusto les voy a atender. Entonces, nos vamos a quedar ahí en la clase de hoy eh, y nos veríamos el próximo sábado, ¿verdad? A la misma hora para que podamos hablar de otro tema interesante. Así es de que muchas gracias y les deseo un feliz día. Cuídense todos.